Resumen imposible. Mati Columbati te ordena las noticias en un país imposible de resumir. Maldita suerte, una mirada crítica de una realidad absurda. Y ahí va, lunes 22 de diciembre. Ya somos sidra y pan dulce, gente, ya estamos ahí. Pero mientras tanto pasan cosas en la Argentina y es una semana clave en el Senado. Sí, a esta altura del año, otra vez una semana clave en el Senado con el oficialismo que va a tratar de apurar la votación del presupuesto 2026. Ya ha confirmado que al final la reforma laboral pasa para febrero. Milei habló anoche con Majul, dijo que va por el déficit cero a todo o nada. Sí. Que no va a vetar su propio presupuesto. Habló también de la reforma laboral, de la inflación, cada vez más adelante. La inflación cero, chicos, ahora va tirando ya para junio, agosto del año que viene. Sí. Más cerca de junio, agosto del año que viene, por ahí es para... ¿viste? Es como la utopía. Sí, sí, igual... La utopía de Galeano, la inflación... Igual, más o menos, si es junio son 6 meses, digamos, no es tanto tiempo. Sí. Y, digamos, los últimos 6 meses... Fue para arriba, es como subiendo. Que a vos te prometan ir a La Plata y agarren acceso norte, digamos. Claro. Está yendo exactamente para el otro lado, amigo, digamos. Siento que no vamos a llegar antes. Claro. Sí. Che, no es para el otro lado. Es exactamente para el otro lado. Sí, tal cual. Bueno, pasa que hay, según Milei, calcularon mal el tiempo de la inflación rezagada del gobierno anterior. Por el coso monetario. Claro, por el coso monetario. El coso monetario, la inflación rezagada les daba un tiempo, recalcularon, dijeron, no, vos sabés que da 26 meses. Y entonces se estiró un poquito. Aparte él decía, yo calculaba entre 18 y 24, y son 26. Son 2 meses más, hijo de puta. Sí. Bueno, el gobierno mientras tanto prepara subas de tarifas de 2 dígitos para 2026, así que también, suerte con eso de bajar la inflación. La salud de Cristina sigue la vigilia y hay nuevo parte médico. Acaba de salir hace un rato un nuevo parte médico. Está bien. La expresidenta, bajo observación, obviamente, luego de una intervención quirúrgica por un cuadro de apendicitis. Sigue ahí la vigilia también, un montón de gente desde el sábado pasado frente al centro asistencial donde se encuentra Cristina. En un rato vamos a dar los detalles del nuevo parte médico. Y atención a lo que está pasando en Quilmes, represión a cartoneros en Quilmes y cruces entre Mayra Mendoza y Juan Grabois. Si faltaba una interna, tranqui que hay tiempo, Todavía le quedan días a este año. Esto recién empieza. Todavía este año le quedan días para meter una nueva interna, así que nos vamos a ocupar de ese asunto también y de las últimas novedades en el mundo. Mientras tanto, amigos, amigas, dejan un like, un comentario y arrancamos a resumir, mejor dicho. El Senado se prepara para una semana clave de poco tiempo, en realidad pocos días, pero en la que el oficialismo buscará sancionar de manera definitiva el viernes el presupuesto 2026. Pero a las corridas, el gobierno en el Senado... Para llegar con los números, tiene previsto debatir el proyecto en el recinto con el objetivo de convertirlo en ley antes de que termine el año. Una meta que la Casa Rosada se había fijado como prioritaria. La hoja de ruta cambió, porque el 26 se suponía que iban a darle media sanción en el Senado a la reforma laboral. Bueno, no dieron los tiempos, se complicó con el presupuesto y ahora hay una nueva fecha tentativa. Hay fuentes de la bancada de la Libertad Avanza, le confiaron al Destape que el plan es bajar al recinto el día después de Navidad. Esta definición confirma la estrategia de aprobar la iniciativa del presupuesto a libro cerrado, tal como viene. Esto significa que los senadores libertarios y los bloques aliados votarán el texto exactamente igual a como vino de la Cámara Baja. ¿Qué pasa, Gaby? Estaba haciendo gestos. Vamos a ver. Sí. Estás envalentonada, ya está. Está dateada, Gaby, a ver. Vamos a ver. No, hoy vamos a hablar de lo que pasó menos inadvertido, porque en diputados se hizo mucho hincapié en el capítulo 11, sí, donde estaba el artículo S75 de derogación de las leyes que se habían votado, discapacidad, universidad, y pasó medio inadvertido el artículo, el 30, que básicamente es la de financiación de la educación de las universidades de la ciencia y la tecnología. Así que vamos a hablar de eso, vamos a mostrar un informe muy interesante que hizo el CEPA para ver cuál es el de financiamiento cuando hablamos de eso, cómo baja la inversión o la desinversión en realidad. Y algo que aparentemente empieza a pasar es que hay muchos senadores que empiezan a advertir que eso realmente, senadores que inéditos, por supuesto la oposición ya sabemos que no va a votar a favor, pero algunos radicales, por ejemplo, que empiezan a ver que, bueno, ojo con eso, ¿no? Bueno, ojo y con además, ese artículo. Si hay alguna modificación, así
sea una coma, eso vuelve a diputados para una segunda revisión, lo que dilataría los tiempos políticos, complicaría el brindis de fin de año del gobierno y además le daría muy rápidamente una doble derrota al gobierno cuando se suponía que el nuevo Congreso era una avalancha de aprobar cosas. Primera sesión del año con la nueva conformación y tuvieron una media sanción a favor, pero una derrota con esa eliminación del capítulo 11. Y además, el plan frustrado de Patricia Bullrich de estar votando entre pan dulces y sidras una reforma laboral. Eso ya sabemos queda para febrero. Veremos si lo logra el gobierno. No arrancó bien el gobierno con su nuevo Congreso, con la nueva composición del Parlamento, pero tiene tiempo. Milei va por el déficit cero a todo o nada. Habló anoche en La Nación Más con Luis Majul. ¿Cuántas notas dio este año a Majul? Todas, casi todas. Tiene una carpita ahí. Ya que estamos en balances de fin de año, ¿cuántas notas le dio a Majul este año el presidente de la Nación? También, yo calculo, mira, mínimo 12, una por mes seguro. Sí, mínimo. Y hubo un par de una época que era como una vez por semana más o menos. Yo creo que 15. Yo agrego 15. Entrevista. Arriesguen, a ver cuántas. 15 y Cejera. Para mí anda... Sí, yo creo que debe estar más de... Sí. Yo más de 18. Vos tirás más de 18, dice Gaby. Sí, claro. Sí. 17, solo para decir un nombre distinto. Pero 45, digo yo. ¿Tanto? ¿Epa? Sí. ¿2 al mes? Sumemos la radio también, ¿eh? Bueno. Esperá. No, 45 es un montón, pero si sumás la radio, la cantidad de notas que le dio a Majul... Y más de 20. Ni hablar si expandimos Claramente. y sumamos La Nación Más en general. No, Ahí ya debe haber, no sé, 170 notas, ¿no? Es impresionante. Bueno, habló Milei este domingo, dijo que no va a vetar su propio presupuesto, que esto es una noticia, ya habla mucho del tipo de presidente que tenemos, ¿no? O sea, es noticia que él tiene que confirmar que no va a vetar su propio presupuesto, como habían dejado trascender incluso desde su entorno la semana pasada. Milei aclaró que no va a cumplir con la ley de financiamiento educativo ni de emergencia en discapacidad, pero que no va a vetar el presupuesto, que van a acomodar las partidas para tener supuestamente déficit cero. Esto dijo, a ver. A la luz de cómo siga evolucionando el debate sobre el presupuesto, porque ahora está en el Senado, que ya tiene dictamen, que dicho sea de paso, ¿cuánto hacíamos que no veíamos esta productividad en el Congreso, no? Digo, 4 dictámenes en el Senado, ¿no? Digo, porque está lo de los glaciares, está presupuesto, reforma está laboral, modernización laboral, ¿sí? Entonces, digo, la verdad es que, digamos, estamos trabajando muy, muy bien. Entiendo que entonces la respuesta es que no lo va a vetar. Exactamente, digamos, nosotros tenemos presupuesto. Y lo que sí vamos a hacer es acomodar las partidas para cumplir con el déficit cero. Acá la política importante es el déficit cero. Lo más importante es el déficit cero. El 1,5 del PBI de superávit, como está planificado, por un lado lo va a conseguir por otro lado. Exactamente, sin subir impuestos. Bueno, mucha suerte con eso. Mira, en junio estaba tratando mientras tanto de encontrar el dato. En junio de este año, ya 4 de cada 10 entrevistas eran a Majul. Y ya habían sido para esa altura del año como 5 o 6. Junio, ¿eh? Ahí estoy preguntándole la inteligencia. Sí, a mí la inteligencia me dio 6 en todo el año. Así que le dije, no saben nada, inteligencia artificial. No es tan inteligente esa inteligencia artificial. Bueno, ese es por un lado el objetivo de Milei, ¿no? Lograr la aprobación del presupuesto en el Senado. No modificar, digamos, no vetar que pase y después reasignar partidas. Bueno, una cosa bastante particular. Ahí leí a Fidanza en la política online, no sé si te quería preguntar si sabías algo, que tiraba que también hay una cosa, que ese presupuesto incluye una cosa que sí fue aprobada, un artículo 50 y pico, que como que desarma un poco lo que era la ley Guzmán, para poder, para que el Toto pueda salir a canjearse unos buenos bonos también, digamos. Que viste que la ley Guzmán era que tenían que mejorar 2 de las 3... 2 de las 3 condiciones para el... Claro, o monto, o plazo, o tasa. Sí. Y bueno, aparentemente hay una parte que desarma eso para que el Toto, antes del vencimiento, pueda salirse a hacer un canjealosi. Es un objetivo del gobierno, no sé si está tan así, tan explícito, no lo tengo en claro en este presupuesto, pero que quieren derogar la ley Guzmán, pero desde el comienzo de este año, por lo menos, cuando empezaron aquellas
primeras negociaciones, el salvataje del Fondo Monetario Internacional en su momento. No es la primera vez que intentan cargarse esa ley, que por cierto fue aprobada durante el gobierno de Alberto Fernández, justamente para que renegociaciones o nuevos endeudamientos no puedan pasar sin tener el aval del Congreso, como fue el primer endeudamiento de Caputo con el fondo en 2018. No tengo claro que ese artículo le permita o le impida. También viste cómo están las cosas últimamente. Sí, tampoco es que una ley cambia mucho las cosas. Sí, hay que ver el nivel de endeudamiento directo, incluso no solo con el fondo, sino con el Tesoro de los Estados Unidos y demás, sin pasar por el Congreso. Pero sí es posible que eso, si es así, que le pueda llegar a generar alguna complicación en tener los números, ¿no? Para avanzar. ¿Encontraste el dato? Lo que dice acá es que un análisis del diario AR contabilizó al menos 45 entrevistas que se le hizo a Milei en total y que el 40% las habría hecho Majul. Sí, pero entonces, a junio de este año. Eso me da 18. Bueno, a promedio de... Bien. Andabas por ahí. Bien, Gaby. Cerramos. No, es que no lo quería decir para que... ganaste vos. Cerramos el PRO y lo ganó Gaby, listo. Bueno, listo. Bien, Gaby. Sospechoso que esa ha sido la que aportó el dato y al mismo tiempo ganó. Sí. Bueno. No, yo no lo quise decir, pero vos me lo preguntaste. Vamos al bar, gol mío fue. Bueno, hice el gol, discúlpame. Bueno, pasemos ahora al freno a la reforma laboral. La urgencia por aprobar el presupuesto tiene mayor relevancia luego de el revés que sufrió el gobierno con la reforma laboral. Esto ya fue de la semana pasada, pero realmente el episodio de Patricia Bullrich, el mismo día de la marcha de la CGT, minutos después de hacerse la canchera en Twitter, como diciendo, sí, voy a anotar sus reclamos en mi máquina de escribir invisible. Corte a decir, bueno, lo pasamos para febrero. Fue un buen momento. Fue un buen momento político. Porque estamos abiertos a la democracia, dijo. Abiertos. Claro. Sí, bueno. Abiertos a la democracia. Bueno, supuestamente para escuchar otras voces, para... Sí. Bueno, etcétera. Por lo que sea, pero tuvieron que guardar el proyecto, ¿no? ¿Cómo que le pregunto, cuando te acordás que le preguntaron, esto es una derrota a Patricia Bullrich? Y dijo, ¿cómo va a ser una derrota que nosotros seamos tan democráticos? O algo por el estilo, no con esas palabras, pero que seamos tan democráticos que vamos a escuchar a todos y vamos a incorporar esa sugerencia. Hay que ver si en el transcurso de los próximos meses ordenan un poco la situación, pero verdaderamente arrancó complicado el gobierno con el nuevo Congreso y con, por lo menos, su espíritu de reformismo profundo y veloz, ¿no? Ya tuvieron problemas con el presupuesto, que se suponía que lo tenían todo abrochado, y con la reforma laboral hay que ver de acá a febrero qué pasa, pero por lo menos de mínima ya lo que sucedió es que no pudieron cumplir con la urgencia y los plazos que tenía el gobierno. Sí. Y acá se vuelve siempre a lo mismo, es cuando ellos mismos generan tanta expectativa con determinadas cuestiones, con determinados temas, le ponen tantas fichas, se ponen tan soberbios, después todo parece, digamos, una derrota catastrófica. Claro. Cuando por ahí, digamos, si vos le bajás un poco el perfil y, digamos, vas tratando de negociar y consensuar, la cosa, digamos, camina hacia otro lugar. Sí, con la reforma laboral eso se notó mucho, ¿no? Porque el 26 tenemos media sanción y Patricia Bullrich diciendo, listo, acá tenemos los números, etcétera. Claro, están cebados. Y de repente la pasá para febrero, ¿no? No, pero evidentemente sí. Bueno, ¿te acordás que el día ese, antes de que suceda eso, que efectivamente la pasen para febrero, ya lo estábamos especulando acá que iba a suceder? Porque era evidente que hay algo que no hicieron bien los cálculos. Bueno, en el mundo de Milei, mientras tanto, en su realidad paralela, no sé, en su maravilloso mundo, universo paralelo, su gobierno bajó 30 puntos la pobreza, mejoró el salario, sobre todo el sector informal, bajó el desempleo, mientras que se dio un aumento de la oferta de trabajo, dice Milei. Qué bien. Y aprovechó ahí, bueno, sobre todo para apalancar su reforma laboral antisindical, con el argumento del costo de las indemnizaciones, también en diálogo con su amigo Luis Majul. Uno de los grandes problemas que tiene Argentina son las indemnizaciones, que están absolutamente desatinadas. La presunta, para que no me hagan juicio, mafia del fuero laboral. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Una de las cosas que nosotros estamos haciendo es los honorarios de los abogados no van a ser proporcionales a las demandas. Que no estén atados a las demandas que ellos mismos fijan. Exactamente. Entonces, usted ahí, digamos, porque la indemnización sigue siendo la misma, sigue siendo un mes por cada año de trabajo. Es más, si usted trabajó más de 4 meses, digamos, ya le corresponde un año también. O sea, que no es que
cambió eso. Eso permanece igual. Pero sí lo que cambia es los abusos que se cometían desde el Poder Judicial contra las empresas y que el efecto ¿cuál era? Que usted, digamos, tenía un juicio laboral y perdía la empresa. Claro. Entonces, lo que se hace es se corrige esto, además se bajan, digamos, las cargas patronales, además, no solo eso, sino que se crea un incentivo, por ejemplo, para que haya reducción de impuestos y, por ejemplo, digamos, devolución anticipada. Ganancias, ¿no? Claro, y devolución anticipada de IVA. Eso es importante para los efectos de la caja, es tremendo. Bueno, todo lo que mencioné es para los empresarios. Sí. Ninguna de esas modificaciones es en favor de los trabajadores, que van a pagar su propia indemnización con el Fondo de Asistencia Laboral, con subsidio del Estado, y los empresarios no pagan un mango de las futuras desvinculaciones que tengan que llevar a cabo. Ahora, al margen del negocio que está detrás, de terminar con las indemnizaciones tal como las conocemos hoy, lo que por las dudas siempre hay que aclarar cuando se da esta discusión es que lo de la industria del juicio es una falopa en términos estadísticos. Vos tenés, y si vas a datos incluso de estimaciones privadas, de cuántos juicios laborales hay en la Argentina, vos llegás a, cerrando 2025, 130.000 demandas por accidente de trabajo. Si a eso le sumás litigios por despidos, empleos no registrados que se vieron a lo largo de todo el año, la cifra de la supuesta industria de juicio, en el mayor de los casos, tirando para arriba, te da 260.000 juicios. De 9 millones de trabajadores que están en la informalidad en la Argentina. Claro. Mirá, no hay una industria ahí. Me había acordado porque había el Colegio Público de Abogacía de la Capital Federal había hecho un informe con respecto a esto y me acordé, lo busqué, lo encontré. Y el informe decía que entre el 2014 y el 2023 se hicieron se firmaron sentencias definitivas de juicios laborales 257.000, lo que da 25.700 por año. Bueno, ¿ok? Claro. Entonces hablan de esto representa, la cantidad de sentencias representa apenas el 0,5% anual de la fuerza laboral. Ese es el número, 0,5% anual. Por supuesto que siempre es más ruidoso el caso de, no sé, el mozo de Piegari, que no sé cuánto ganó por un juicio laboral y ahí salen atrás todos los empresarios a llorar lo difícil que es para ellos eso. Y nunca se le pregunta a los trabajadores, ¿no? ¿Qué sucede? Cuando vas a la justicia a tratar de... ¿Cuánto? Son 9, 10 años para cobrar un juicio laboral. Sí, aparte de eso. Exactamente. La mayoría se termina arreglando extrajudicialmente. Se arregla extrajudicialmente. No parece ser hoy eso un problema para los empresarios. No. Sin embargo, es una obsesión para el gobierno, evidentemente porque atrás de eso hay un negocio, ¿no? Como siempre, detrás de cada desregulación que impulsa Sturzenegger. Bueno, igual ese promedio de cuánta gente hace juicio por la cantidad de trabajadores sube muchísimo si vos lo haces en el gabinete de Milei, porque ya tenés a Milei que había hecho, lo contó en el Camino del Libertario, que había hecho un juicio y no sé qué, y ahora salió el fin de semana que Adorni. El de Adorni, hizo un juicio, $60.000. Buen juicio, Claudio. Un aplauso para Adorni. Buen juicio. Bien, Adorni. Como trabajadores celebramos a el ex trabajador. Claro que sí. Ahora no comas solo, convidá un poquito. La querés toda para vos, chingüengüencha. ¿Viste cómo es? Bueno, pasemos ahora a otro de los aspectos de... Otro fragmento del reportaje. Extraordinario reportaje, nada que decir al respecto. ¿No lo viste el resumen que hace Majul para venderla en la entrevista? Más de 70 preguntas. Más de 70 preguntas. Y más de 90 títulos. Bárbaro, claro. Y 90 títulos. Eso da que es un extraordinario reportaje. Él cuenta los videographs como título. Con un ping-pong imperdible. Esa venta falló un poco, porque dice, es un ping-pong imperdible, aunque le di derecho a paso. O sea, que dice la mitad no le contestó. Sí, claro. O sea, no es un ping-pong. No es un ping-pong. Claro, totalmente. Y además cada tanto le decía, yo hago preguntas incisivas. Sí, comprometidas. Por supuesto. Ya cuando tenés que aclarar tanto. ¿viste? ¿Por qué decís eso? Sí, claro, o sea, bueno. ¿qué periodista en su sano juicio diría yo hago o sea, Y porque sabe lo que se dice. Ahora te voy a hacer un preguntón. Atajate porque... Una pregunta muy difícil, muy, muy decisiva. Bueno, Milei habló de la inflación. Prometió, gente, atención, por si tienen que organizar su vida. Sí. Junio, agosto del año que viene, la inflación más cercana a cero, ¿no? Los próximos 6 meses. Claro. Va a ir bajando tanto que va a quedar en cero. Venimos de 6 meses en la que la inflación solo sube, pero por alguna razón, el final del rezago de la inflación del gobierno anterior da más o menos que tipo a mitad del año que viene ese rezago se termina y entonces sí ya vamos a estar más o menos en cero. ¿Estamos de acuerdo? Así lo explica Milei. A ver.
O sea, la cantidad de dinero es el ancla nominal de la economía y eso determina el nivel de precio de la economía. Ahora, el nivel de precios es un vector de precios donde uno de esos precios es el tipo de cambio. Con lo cual, uno diría, si yo fijé la cantidad de dinero, los precios quedan anclados. Eso tiene, digamos, hay cuestiones de rezago de la política monetaria. Un estudio reciente de la Universidad de Córdoba muestra que son 26 meses. No eran ni 18 nosotros ni creíamos 24. que eran entre 18 y 24. Son 26 meses. ¿Esto qué quiere decir? Si nosotros fijamos la cantidad de dinero, logramos, que fue cuando se terminó de sanear el Banco Central, a mediados del 24. A los 26 meses debería haber inflación cercana a cero. Cercana a cero, claro, exacto. Entre junio y agosto del año que viene. Digo, claro, para ponerlo en esos términos. Bueno, nosotros hemos dejado de emitir dinero a mitad del año pasado. Estamos padeciendo los efectos de los rezagos de la política monetaria, del sobrante monetario como consecuencia de que había controles de precios, digamos, como consecuencia, por ejemplo, de que había control de capitales. Todo eso hace que a usted, digamos, por más que deje de emitir hoy, le va a tardar, digamos, que termine de limpiar. 26 meses. Exactamente. Por eso, digamos, nosotros creemos que... Junio-agosto. Junio-agosto. Bueno, la inflación no va a ser cero, sino que puede empezar va a empezar con cero. Ok. Va a empezar con cero. Está claro, ¿no? Por si alguien no entendió. A mí me encanta porque lo del rezago, esto, había empezado diciendo que era el alumno de un amigo de él, profesor de la Universidad de Córdoba. Ahora es la Universidad de Córdoba. Y ahora es la Universidad de Córdoba. Era el alumno que había presentado una tesis y ahora es la Universidad de Córdoba. Bueno, va a la Universidad de Córdoba el alumno. Igual sigo entenderlo, el rezago, porque en algún momento incluso hizo paralelismos entre la emisión y una borrachera, ¿no? Como una borrachera de pesos en la economía. ¿Cuánto te dura una resaca? Claro, pero vos... ponele que te emborrachás ahora, dejás de tomar alcohol, que dejás de emitir, claro. Y después vas perdiendo el alcohol, cada vez estás menos borracho hasta que dejás de estar borracho. Es como, la teoría de Milley, es como que agarrás un pico de borrachera justo antes de que se te vaya la borrachera. Claro. Es raro eso. Es raro eso, porque Tenés razón. viene para arriba. Entonces en un momento como que vas dejando. Yo había dejado, pero de repente no sé qué. Claro. No sé, apareció. Bueno, no sé, que en esta época del año. Me distraje y me abrí una birra, perdón. Bueno, mientras tanto el gobierno prepara subas de tarifas para 2026, definió nuevos aumentos de tarifas de luz y gas para el año que viene y avanzará en la quita de subsidios con subas de hasta 2 dígitos en algunos casos y el traslado a los usuarios del costo de gas importado, esto tras cerrar la consulta pública del nuevo esquema, según informó la Secretaría de Energía en los últimos días. Desde enero, el 45% de los usuarios perderá los subsidios y pagará el 100% del costo mayorista. En gas se unifica el precio todo el año y el Estado dejará de financiar importaciones en invierno, lo que encarecerá las facturas en los meses de mayor consumo, justo para junio-agosto, que es cuando Milei dice que vamos a estar con la inflación cercana a cero. Cambiamos de tema, pasamos a la salud de Cristina. La expresidenta continúa internada en el sanatorio Otamendi, acá en la ciudad de Buenos Aires. Decenas de personas continúan la vigilia que iniciaron el sábado pasado, frente ahí al centro asistencial en Ascuénaga al 800. Y acaba de salir hace un rato un parte médico que dice: continúa su evolución del cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada, y agrega que la paciente actualmente permanece con tratamiento antibiótico y mantiene un drenaje peritoneal sin fiebre ni complicaciones hasta el momento. Así que un cuadro... Buena noticia. Sí, una buena noticia, sin complicaciones en la salud de Cristina luego de la operación. Porque al principio había como algunas dudas a ver si era apendicitis o peritonitis. Peritonitis es una apendicitis más grave, claramente. Es una apendicitis más grave, claro. Pero no sé si fue eso, o sea, si solo tuvo una apendicitis o se le complicó un poco. No, acá lo que dice es que hay... Pará, ya te leo el parte... Sí, que tenía un drenaje. Peritonitis localizada. Sí, es como es el apendicitis cuando... Bueno, sí, mal y pronto estadio mayor. Pasa claro. es un estado más grave y ya empieza como a desparramar ahí, ¿viste? Sí, a complicarse un poquito. Empieza a complicar y de ahí el drenaje que le están realizando por estas horas con tratamiento antibiótico, sin fiebre ni complicaciones, dice el parte. Se mantiene el criterio de internación hasta terminar el tratamiento pertinente. Esto a raíz de que había alguna especulación con la posibilidad de que Cristina pudiera retomar hoy a su domicilio. Bueno, no va a retomar a su domicilio en lo inmediato. No le dan de alta hoy. No hoy. Que estaba había dando una posibilidad vuelta esa noticia. Pero dice en el cierre del texto difundido por los profesionales que se mantiene el criterio de internación
Es decir, sigue internada hasta terminar el tratamiento. Bueno, la situación de Cristina obviamente generó una serie de... En principio una vigilia en el lugar, ¿no? Mucha gente ahí desde el sábado. Y después varios dirigentes que agradecieron y dedicaron mensajes. Entre ellos también recibió visitas de Máximo Kirchner, de Mayra Mendoza, Horacio Pietragala Corti, etcétera, algunos dirigentes cercanos. Máximo dijo este fin de semana: gracias por quererla, cuidarla y acompañarla siempre. Después había varias frases, mensajes, algunas leyendas desplegadas en pancartas y banderas durante la vigilia. Había una muy grande, creo que era de la Cámpora, que dice: nunca caminarás sola, Cristina siempre con vos, fuerza Cristina, etcétera, ¿no? Ahí en el sanatorio sigue una consigna de la Policía Federal, camionetas de esa fuerza que custodian el ingreso para garantizar la seguridad en la zona, y en los alrededores está la policía de la Ciudad de Buenos Aires, todo bajo supervisión y autorización del tribunal que controla el cumplimiento de la pena. Cambiamos de tema. ¿Qué está pasando en Quilmes? Cruces políticos. Recrudece la interna también. En este caso particular, Mayra Mendoza y Juan Grabois. ¿Qué sucedió en las últimas horas? Hubo represión a cartoneros en Quilmes, una manifestante detenida y 3 heridos de balas de goma hospitalizados. Fue el saldo del operativo de la policía bonaerense, que este lunes por la mañana reprimió una marcha de cartoneros de la UTEP, de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, frente al Consejo Deliberante de Quilmes, consejo que gobierna el peronismo, la Cámpora. Mayra Mendoza ahora es legisladora provincial. La protesta se lanzó el viernes pasado, ya viene desde hace algunos días, desde el MTE, que tiene como referente a Juan Grabois, contra la votación en sesión extraordinaria de una ordenanza municipal para licitar un plan de ordenamiento vehicular, especialmente lo que tiene que ver con los mal llamados trapitos, sí, o cuidacoches, pero que es un sistema que, bueno, algunos vecinos pedían que se modificara, otros vecinos dicen más o menos funciona, pero lo que hay acá atrás de esto... Sí, era en una época también había acá en Ciudad de Buenos Aires, digamos, sí, que señores mayores que te vendían el ticket, que era como un estacionamiento medido, exacto, cooperativizado, digamos. Pero institucionalizado a través del municipio, digamos. ¿No? Sí, que tenía una facturita oficial, claro, una cosa. No es el trapito en la cancha de fútbol. Claro, dame 500, dame 5.000, dame lo que sea. Sí. Exactamente. Bueno, las organizaciones sociales denuncian que la concesión que se está ordenando se trata de un paquete de negocios diseñado para favorecer a un empresario, Leandro Camani, según denuncian desde las organizaciones sociales, conocido por su participación en el negocio de las infracciones de tránsito a partir de su empresa Secutrans Sociedad Anónima, que tiene además fotomultas en distintos municipios bonaerenses, un negocio muy grande. Y denuncian desde la UTEP que la policía reprimió brutalmente a las y los trabajadores que se movilizaron hoy al Consejo Deliberante, que hay heridos con balas de goma, hospitalizados y detenidos, que a los laburantes que fueron a detener son los que fueron a defender el plan de sus familias, les respondieron a los tiros para cuidar el negocio de una empresa privada, dicen desde la UTEP. Exigimos el cese inmediato de la violencia y la libertad de los detenidos. Y la tensión escaló políticamente porque publicó un tuit Juan Grabois que dice: lamentable la Intendencia de Quilmes habilitando junto a la bonaerense la represión de militantes y trabajadores por una protesta social mientras tratan en el Consejo Deliberante la privatización amañada del estacionamiento medido. Dice Grabois también: aclaro que la interna entre la Cámpora y el MDF, el Movimiento Derecho al Futuro, del espacio de Axel Kicillof, me la paso por las bolas, pero cuando la soberbia política deriva en la clausura del diálogo social en un contexto de hambruna, se cruza una línea roja. Pegarle a los laburantes 2 días antes de Navidad es de garca, lo haga quien lo haga, dice Grabois en su cuenta de Twitter. Además de reprimir a los manifestantes, detuvieron a Amanda, que estaba haciendo la cobertura de prensa. Exigimos su libertad. Esperemos que estos compañeros gobernantes reflexionen. La posición en una estructura no le da patente de corso a nadie para abusar del poder. Es inevitable que cuando la miseria campea haya conflictos locales y provinciales. Espero que este abordaje represivo y cruel no se haga costumbre, publicó Grabois cerca del mediodía en su cuenta de Twitter, luego de la represión en Quilmes a los cartoneros. Después salió Mayra Mendoza, dio una nota, no tengo muy claro, creo que alguna radio local del municipio, y le respondió a Juan Grabois: no voy a caer en la psicopateada que estás intentando hacer, dijo Mayra Mendoza. A ver.
en la psicopateada que estás intentando hacer. Primero, me faltás el respeto porque, la verdad, decirme genia, no sé quién te crees que sos, porque lo que estás representando es lo que justamente no se necesita en la comunidad, que es fomentar la violencia cuando se ofrece orden y poder tener un trabajo formal. A mí me eligieron mis vecinos de Quilmes para poder ordenar este municipio. Lo que ustedes están haciendo, hasta lastimando a una vecina que fue a hacer un trámite, no lo voy a permitir. No lo voy a permitir. El que quiere romper todo y lo hicieron, sos vos. Porque realmente me cuesta creer que los dos tenemos los mismos intereses y respondemos a la misma conducción. A veces dudo de cuál es tu conducción, Juan Grabois, y qué es lo que verdaderamente representás. Bueno, ese es un audio que le habría enviado Mayra Mendoza al diputado Juan Grabois luego de lo que sucedió esta mañana. Después, sí, en otra entrevista que Mayra Mendoza publica en sus redes, dice ahí que hay familias que se endeudan para poder comer. En la época en que todo es egoísmo e individualismo, la respuesta sigue siendo lo colectivo. Para este fin de año, mucha solidaridad, empatía, amor y comunidad organizada. Por ahí es, dice Mayra Mendoza. Como, bueno. Sí, que, bueno, dejó la intendencia de Quilmes, pero obviamente continúa allí también su equipo de trabajo. De alguna forma está Eva Mieri a cargo. El MTE intentó durante el fin de semana, según informaron, acordar con el municipio una especie de incorporar la posibilidad de que una cooperativa de cuidacoches integre en el sistema de control de estacionamiento y que la recaudación sea cogestionada y que sirva para financiar el hospital municipal. Ahí el municipio de Quilmes aparentemente licita, y ahí es donde advierten desde las organizaciones sociales, según el propio Grabois y dirigentes del MTE, que es una licitación amañada para que le quede a este empresario que es como el zar de la fotomulta, según indican desde el espacio. El espacio de Grabois había pedido entonces que se incorpore esto porque, de lo contrario, quedan unos 120 cuidacoches en riesgo de perder su actual fuente de ingreso, ¿no? Bueno, desde el municipio hicieron referencia al conflicto y que ante las reiteradas denuncias de los vecinos y vecinas de Quilmes por los inconvenientes generados por los cuidacoches, comúnmente llamados trapitos, es que se decidió llamar a licitación para que aquel que esté en condiciones de cumplir con el pliego pueda presentarse libremente. Veremos entonces qué sucede en las próximas horas. Por un lado, con esta licitación, y si es como advierten desde las organizaciones sociales, queda para un empresario que tiene también, obviamente, negocios con otros municipios, en las fotomultas y demás. O, por otro, eso por un lado, ¿no? Si es como dicen las organizaciones sociales que va a suceder. Y por otro lado, cómo escala este conflicto, ¿no? De repente, un cruce muy fuerte entre Juan Grabois y Mayra Mendoza en territorio gobernado por el peronismo, un territorio, ¿no? Que además, llegando a esta etapa del año, como dicen ahí Juan Grabois, entre otros, a 2 días de la Navidad, una represión a trabajadores frente al Consejo Deliberante de Quilmes, escala, ¿no? Eso va a escalar un conflicto, veremos dónde termina. Por ahora, hasta esta hora, lo que se sabe es esto que les acabamos de contar, pero a estar atentos también. Mientras tanto, ahora, en este momento, se desarrolla una jornada en defensa de la ciencia argentina titulada Navidad con Ciencia, ¿no? Eso va a estar ahora acá, cerquita, en el Polo Tecnológico. Acá en el Polo Científico-Tecnológico, en Godoy Cruz y Paraguay. Bueno, esto ante el avance del cientificidio del que venimos hablando, impulsado por el Gobierno Nacional, advierten ahí los científicos que la expresión más reciente de eso es lo que nos contaba Gaby hace unos días, la eliminación de los subsidios, una herramienta central para el sostenimiento del sistema científico, y la advertencia que hacen desde la Red Argentina de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología, que hoy convocaron a una actividad muy particular en defensa del sistema científico-tecnológico nacional, que es una jornada que propone una intervención simbólica, la construcción de 2 árboles navideños. Uno de ellos representará los aportes, logros y conocimientos que la ciencia argentina ha producido y puede seguir produciendo para la sociedad, y el otro árbol va a exhibir de manera crítica aquello que el Gobierno Nacional le ha, entre comillas, regalado a la ciencia en los últimos años, que, bueno, básicamente recortes de financiamiento y retroceso, pero eso va a estar sucediendo esta tarde. Hoy también hay una protesta en contra del proyecto oficial para modificar la ley de glaciares, pero a las 17
en las afueras del Congreso. Y también están en alerta los familiares de las personas con discapacidad. Valentina Bassi, actriz, alguien que cuenta Diego Genud en su nota. Llamó ella, ¿no? Ella misma llamó fue bárbaro. La anécdota. A los gobernadores para decir, che, ¿qué onda? Sí, gobernadores, diputados, junto con una red de madres de personas. Sí, no solamente, claro, no solamente ella, hubo varias personas que se pusieron, digamos, a llamar, consiguieron los teléfonos y empezaron a llamar. Totalmente. Bueno, y ella contó, se viralizó, digamos, el video contando que se había comunicado con Jaldo. Sí, entre otros. Y fueron varias las madres. Lola Bertet también, por ahí algunas otras menos conocidas, pero que también están ahí laburando. Bueno, haciendo lo que hay que hacer, ¿no? Para conseguir resultados en el Congreso, que es llamar a los diputados, a los senadores, a los gobernadores y lograrlo. Bueno, habló hoy de que están en alerta por si el gobierno busca modificar la ley de emergencia en discapacidad. A ver. Que Milei dijo que no va a vetar la ley. Sí, pero estamos alertados igual porque no queremos ni que se vete ni que se modifique. Porque hay dando vuelta una modificación, o sea, un proyecto de modificación de ley que pierde todo el espíritu de la ley de emergencia en discapacidad, que ya está votada ahora 5 veces por el Congreso y está judicializada y no se cumple. Esa modificación a mí me perturba un montón, o sea que es ni veto ni modificación lo que estamos pidiendo, es que se cumpla la ley de emergencia en discapacidad ya ratificada por el Congreso. A ver, cuando se votó la última ley del presupuesto, hay algo que... porque vos y muchas madres y padres empezaron a salir a la calle a decir, che, están vaciando el sistema de atención a chicos con discapacidad. Una cosa dantesca, horrorosa, que muestra mucho el corazón presidencial, ¿no? El tipo de ensaña con familias con chicos con discapacidad. De repente vos podés reformar, discutir, consensuar, eso es la política, no es que las cosas... Bueno, ahí está mañana Valentina Bassi ahí con Tenenbaum en Radio con Vos, y entonces la expectativa también de qué va a hacer el gobierno. Si va a seguir rechazando el financiamiento a las personas con discapacidad, como viene haciendo a lo largo de todo el año, por lo tanto se mantienen en alerta por la ley de emergencia de discapacidad. Bien, amigos, amigas, hasta ahí las últimas novedades en la política nacional. ¿Qué pasa en el mundo, Ori? Donald Trump se da todos los gustos. Nombró a un enviado especial para Groenlandia en pos de convertir la isla en parte de Estados Unidos. Se trata del republicano Jeff Landry, gobernador de Luisiana, que según Trump entiende hasta qué punto Groenlandia es esencial para la seguridad nacional de Estados Unidos. Bueno, con el pretexto de la seguridad nacional se viene justificando de absolutamente todo. Defenderá con fuerza los intereses de nuestro país, dijo Trump, para la seguridad, la supervivencia de nuestros aliados y el mundo entero. Estamos viendo imágenes de hace unos meses atrás del hijo de Donald Trump, que estuvo en su momento, no sé si lo recordarán, viajando justamente a Groenlandia. Dinamarca reaccionó ipso facto diciendo que la iniciativa es inaceptable y que va a convocar al embajador de Estados Unidos para que dé explicaciones. Los groenlandeses ya lo han dicho en reiteradas oportunidades, más allá de sus reivindicaciones propias, ¿no? Que la isla no está en venta. Ahora viajamos a Foz de Iguazú, en Brasil, donde se celebró durante el fin de semana la cumbre de jefe de Estado del Mercosur y Estados asociados. Y la primera noticia es que no se pudo el acuerdo con la Unión Europea que Lula esperaba firmar el sábado, quedó en el tintero. Sin voluntad y coraje de la política, dijo Lula, no será posible cerrar un acuerdo que arrastramos desde hace 26 años. Bueno, según prometió la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, la firma se va a concretar, pero van a tener que esperar hasta el 12 de enero y supuestamente se hará en Asunción del Paraguay. De todas formas, la mayor grieta dentro del bloque fue en torno, por supuesto, a la cuestión venezolana, y les propongo para empezar que escuchemos a Javier Milei. Venezuela, suspendida del Mercosur por violar el protocolo de Ushuaia, continúa padeciendo una crisis política, humanitaria y social devastadora. La dictadura atroz e inhumana del narcoterrorista Nicolás Maduro extiende una sombra oscura sobre nuestra región. Este peligro y esta vergüenza no pueden seguir existiendo en el continente o nos terminará arrastrando a todos consigo.
La Argentina saluda la presión de los Estados Unidos y Donald Trump para liberar al pueblo venezolano. El tiempo de tener un acercamiento tímido en esta materia se ha agotado. Instamos además a todos los demás integrantes del bloque a secundar esta posición y condenar tajantemente a este experimento autoritario. Bueno, por supuesto, sin sorpresa alguna, pulgar para arriba para la presión estadounidense y también la amenaza de una intervención militar, porque de esto estamos hablando. Javier Milei aprovechó para pedir por la libertad del argentino Nahuel Gallo y elogió a su amiga María Corina Machado, la Nobel de la Guerra. En esa misma línea estuvo, de hecho, ya que trajiste varios fragmentos, estuvo hablando ayer en la entrevista con Majul, ¿no? Ajá. En las antípodas de Milei, por supuesto, está Lula, que recordó que pasadas más de 4 décadas desde la Guerra de Malvinas, el continente sudamericano vuelve a ser sorprendido por la presencia militar de una potencia extrarregional. Lula insistió, una intervención armada en Venezuela sería una catástrofe humanitaria y un precedente muy peligroso para el mundo. Hablando de Estados Unidos, el Mar Caribe, ya lo sabíamos, se ha vuelto una línea de conflicto, despliegue militar estadounidense, lanchas pulverizadas y ahora también persecución / secuestro / robo de buques petroleros. El sábado Estados Unidos confiscó la carga de un buque petrolero con bandera panameña en aguas internacionales frente a las costas venezolanas. Este es el segundo barco apresado después de la primera operación del pasado 10 de diciembre. Y este domingo Estados Unidos confirmó o anunció la persecución activa, así lo dijeron, de otro buque que sería entonces el tercero ya en 2 semanas. Es un poco complicado, ¿no? El asunto de los buques petroleros y qué está sucediendo realmente, qué puede y no puede hacer Estados Unidos. En síntesis, para que se entienda bien, la narrativa, la construcción de una narrativa por parte de Estados Unidos es esta. Existen barcos que violan sanciones, existe petróleo que circula de manera ilegal y existe, gracias a Dios, un Estado como Estados Unidos con la autoridad para intervenir. ¿Qué está haciendo con esa narrativa Estados Unidos? Es mezclar deliberadamente 2 planos, ¿no? Que es la categoría de la flota fantasma, que ahora van a ver una multitud de notas al respecto. Ajá. Y lo que hace es cargar esa categoría que casi más te diría técnica de criminalidad, ¿no? Narcotráfico, terrorismo, financiamiento ilícito. Y todo esto termina conformando un marco discursivo para poder legitimar sus acciones. En línea con esa retórica, y ya vamos cerrando, pero la secretaria de Seguridad Nacional dijo que el petróleo secuestrado / robado el sábado habría cargado crudo en Venezuela utilizando una bandera falsa y que formaría parte de la flota fantasma utilizada para traficar petróleo y financiar al régimen narcoterrorista de Nicolás Maduro. Narrativa oficial por parte de la Secretaria de Seguridad Nacional. Ahora, el pequeño problema es que el barco en cuestión, el buque, no figura en la lista de petroleros sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. El navío transportaba aproximadamente 1,8 millones de barriles de crudo con destino a China, que este lunes denunció una grave violación del derecho internacional. Amigos, amigas, hasta ahí el resumen imposible de Maldita Suerte. Y aparece el QR en pantalla para que ustedes lo puedan escanear y para que puedan tener al Destape como su favorito en todas las plataformas. Así que simplemente lo que tienen que hacer es abrir la cámara y hacen que sacan una foto y ahí les va a aparecer un link que ustedes tienen que apretar ahí y listo, ya nos van a tener como medio favorito en su celular, que por supuesto esa siempre es la recomendación, que nos tengan como medio favorito y que se puedan enterar de absolutamente todo. Maldita Suerte, de 14 a 17 horas, en El Destape 1070.